Muy bien, muy buenas tardes a todos nuestros colegas, profesores de religión, quienes nos acompañan en este nuevo webinar. Qué alegría volver a contar con la colaboración de las fundaciones del Vives. Ellos se han puesto nuevamente todas sus capacidades, todos sus conocimientos, toda su experiencia al servicio de todos los profesores de religión de acá del otro lado del charco, porque lo más probable es que este webinar lo vean muchos profesores, no solo de Chile, sino que también de algunos otros países del continente sudamericano, ¿cierto? Es una alegría para mí compartir con ustedes este nuevo encuentro con el profesor Antonio Alonso Amés, que nos viene a compartir un poco su experiencia respecto de cómo los recursos, las herramientas que están presentes a través de la Internet también nos pueden ayudar al desarrollo espiritual y religioso de nuestros estudiantes. Como todos nuestros colegas saben, nosotros tenemos un nuevo programa de religión desde el año 2020, claro que ya el 2023 es un programa antiguo casi, ¿eh? Tenemos que pronto ya preparar una renovación de este programa, ya tiene 3 años. Entonces, aunque pandemia de por medio, este sería el primer año en que efectivamente vamos a utilizar este programa. Pero bien, yo les presento a Antonio Alonso, quien viene gentilmente desde España a estar con nosotros. Claro, no ha venido a Chile, pero sí desde España, desde Madrid, nos viene a compartir sus conocimientos para mejorar nuestra práctica en las clases de religión. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días, muy buenas tardes. Buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. Es un gusto estar con esta formación, este webinar con nuestros amigos de Chile, nuestros amigos de Sudamérica y un saludo muy fuerte desde la madre patria llamada a veces, Mm. desde España y cargados de ilusión de compartir cosas muy interesantes acerca de la clase de religión, acerca de la práctica educativa docente en general y con el objetivo de darle mucha importancia desde la formación TIC, en este caso, que veremos la terminología, y también dar las gracias a la Fundación Edelvives por esta oportunidad que nos brinda. Un saludo para todos. ¿Cómo te debemos decir los profesores de Chile, Antonio? ¿Antonio? ¿Tony? A mí todo el mundo me conoce por Tony. Tony, Ya, desde mis alumnos hasta mis antiguos profesores. Me ya. ha quedado lo de Tony y con Tony basta, está bien. Yo lo digo por todos los profesores que van a estar escribiendo en el chat, ¿cierto? Que les damos la oportunidad que puedan compartir sus impresiones y experiencias a través del chat, porque este webinar está siendo transmitido a través del canal de YouTube, tanto de la Vicaría para la Educación del Arzobispado de Santiago como el área de profesores de religión también de nuestra misma Vicaría. Tony, cuéntanos un poquito de ti, tú eres profesor antes de comenzar Uh, con toda la materia, ¿cierto? Tú eres profesor de aula y yo creo que esto tiene una riqueza muy importante para nuestros profesores, o sea, vienes a compartir desde lo que tú haces diariamente incluso. Efectivamente, llevo ya la friolera de 23 años de mi vida siendo profesor de religión en diferentes ámbitos, primero en la escuela rural y ahora ya en la ciudad, y he visto la evolución, a veces involución de la propia asignatura en diferentes focos, bajo diferentes premisas y desgraciadamente bajo legislaciones muy diversas también de nuestro sistema educativo aquí en España. De igual modo, he visto cómo la asignatura de religión experimentaba un cambio en el enfoque tecnológico y yo, que soy un apasionado de siempre de la digitalización, ya llevo a cabo desde hace varios años una digitalización de mis clases a través de, primero, la creación de un blog de aula, que luego se convirtió, gracias a Dios, en un referente para mi alumnado, las familias de mi alumnado, así como para muchos profesores que me acompañan en mi proceso de enseñanza y aprendizaje también.
y ese blog me ha servido para abrir nuevos canales gracias a las redes sociales, tal vez, etcétera, y compartir pequeñas herramientas, pequeñas nociones, pequeñas teorías que han ido poco a poco configurando mi docencia, hasta el punto de que desde hace unos cuantos años ya formo parte de un equipo de autores de libros de texto de la asignatura de religión, en este caso en el ámbito de la educación secundaria, para los más mayores, de 16, 15, 14, Tú eres 13 coautor del años. texto FanFest de la editorial Edelvives. Efectivamente, efectivamente, así, junto con mis compañeros, Isabel Gómez Villalba, a la cual ya han conocido La ustedes conocimos, claro. recientemente, una gran amiga, Sergio Calleja, Carlos también, que está en el equipo de autores, y hemos hecho, yo creo que un libro de texto que nos ha quedado muy bonito, muy redondo y un tesoro para todos nosotros, la Sí, verdad, ya que lo vamos a compartir ofrecemos. con Isabel Gómez a fin de año. Ella ya estuvo el año pasado con nosotros. Es más, hicimos algunos encuentros virtuales con ella, algunos webinars, pero también nos acompañó acá en Chile, en el primer congreso interdiocesano que tuvimos la segunda semana de enero en 4 diócesis del país. Partimos en San Felipe, después, no, perdón, partimos en Concepción, después prosiguió la diócesis de San Felipe, después prosiguió la diócesis de Rancagua y terminamos en la arquidiócesis de Santiago. Arquidiócesis de Concepción, diócesis de San Felipe, diócesis de Rancagua y arquidiócesis de Santiago. Fue hartos kilómetros los que acumularon ahí Juan José e Isabel Gómez recorriendo Chile para poder acercar esta experiencia de la editorial y de cómo ustedes han desarrollado el trabajo de la inteligencia espiritual también a través de todos estos textos. Tú también tienes una maestría en educación infantil. Correcto, soy también maestro, tengo el grado en la especialidad de educación infantil de los más chiquitines, como decimos aquí, los pequeñitos de 3 a 6 años. También forman parte de lo básico del sistema educativo y claro, como base y piedra angular del sistema educativo requieren mucho cariño, mucho esfuerzo y mucho de la clase de religión, Claro. muchísimo. Por Y eso lo son pregunto, apasionantes. porque además muchas veces hay temor en los profesores de religión de integrar estos elementos, estas plataformas, ¿cierto? A través de la clase de religión porque pueden ser muy pequeños o se reduce muchas veces en lo que yo he observado, ¿cierto? De la clase de religión a mostrar un video, una pequeña experiencia, pero hoy día vamos a conocer que hay mucha más riqueza en la red que nos permite desarrollar religiosa y espiritualmente a los niños, ¿cierto? Efectivamente, sin ir más lejos, en el blog de Edelvives In and Out, donde varios autores y varias personas escribimos y damos pequeñas opiniones con nociones importantes o pequeñas pinceladas que pueden ser importantes también para la docencia. En este último capítulo que yo he escrito, he hablado precisamente de la importancia de la digitalización de la enseñanza religiosa escolar en educación infantil. Cada vez que se habla de educación infantil aquí la gente lo toma con mucha cautela porque Mm. es un ámbito de enseñanza muy difícil. Yo que soy esposo de una profesora docente de educación infantil además, con mi especialidad y bajo mi experiencia, veo que los niños desde muy pequeños ya nacen con una esencia y con un cierto conocimiento de los dispositivos de forma natural. Lo que se trata es de integrar esos dispositivos en una dinámica de aula y a su vez valerse de un montón de herramientas que existen y que podemos manejar nosotros como docentes o incluso trabajarlas conjuntamente con el alumnado. Algunas de ellas se las voy a mostrar en las formaciones que nos ocupan ahora. Bueno, vamos entonces vamos a la materia. Entremos en materia entonces, lo que tú nos quieres compartir sobre las TICs las TIC, Per en la clase de religión y las herramientas que esta nos ofrece. Perfecto, si les parece bien, voy a compartir mi pantalla y así, Adelante. de este modo, podremos ver de un modo más sencillo lo que yo quiero mostrarles.
en primer lugar, si me permiten, voy a... Un segundito, desde aquí, desde el principio. Bien, nuevos lenguajes para la asignatura de religión. Es un muy bonito tema para una cantidad o una densidad enorme de recursos. A lo largo de este recorrido que yo voy a hacer con todos vosotros, voy a mostraros desde una base teórica muy sencilla, porque esto no se trata de teorizar, sino más bien enfocar la enseñanza práctica, más que teorizar sobre nada. Voy a darles una base muy, muy sencilla teóricamente que sustenta el resto de manejo de herramientas que nos pueden ser de utilidad. En esta formación TIC he de decir que la dinámica será que nosotros vamos a responder a estos iconos. En primer lugar, presentaremos nuevas propuestas digitales, atenderemos al ejemplo que yo pueda mostrarles y la explicación de esta herramienta o este recurso digital, así como que plantearemos y resolveremos algunas posibles dudas que puedan surgir. Les he preparado, por ejemplo, algún ejemplo, valga la redundancia, con respecto al proyecto FanFest de secundaria, aunque habrá, como si dijéramos, menú para todas las etapas, infantil, primaria y secundaria, desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Por supuesto, esto requiere una práctica posterior en la cual cada uno debe coger aquello que vea que es interesante para su docencia o para su práctica educativa, que sea interesante a nivel de aula. La tecnología ha de ser operativa, no ha de ser un obstáculo a la hora de transmitir un mensaje que en clase de religión es un mensaje que ha de ser muy concreto. El mensaje no puede ser desvirtuado por el medio que se utilice. No se trata de vestir esto de una forma muy galante y a la hora del llegar al corazón del alumnado no conseguir esa transmisión, sino que se trata de ser operativos. Por tanto, vamos a dejar cosas claras que nos pueden interesar. En primer lugar, yo diría que esto es una formación TIC tecnológica, o sea que poco bolígrafo. Aquí se trata de practicar con dispositivos, tablets, iPads, móviles, smartphones, ordenadores, cualquier dispositivo va a ser susceptible de soportar cualquiera de estas aplicaciones que yo les voy a mostrar. Perdón, Además, una puntualización dígame. ahí, que yo creo que es muy importante el hecho de destacar a los profesores que no es necesario solo un tipo de dispositivo, sino que los niños pueden utilizar el dispositivo que tengan a su alcance, porque algunos podrán tener una tablet, otros tendrán un celular, otros tendrán un notebook, no sé, lo que sea. Aquí lo importante es que tenemos una posibilidad los profesores de dinamizar nuestras clases para cumplir con los propósitos de las asignaturas, ¿no? Efectivamente, cualquier dispositivo digital, veremos ahora esa fundamentación teórica de la que a la que yo les hacía referencia anteriormente, cualquier dispositivo tiene que ser un facilitador de la transmisión conceptual o facilitador de la docencia realmente. Luego entonces, lo que yo intento explicar es que cualquier dispositivo puede soportar cualquiera de las aplicaciones, programas o enlaces que yo les voy a mostrar a partir de ahora. Los habrá incluso en alguna de las diapositivas en las que verán ejemplos, que debajo tienen una serie de iconos aludiendo a redes sociales que pueden soportar esa dinámica o ese producto final que se obtiene tras utilizar la aplicación o el programa. No obstante, yo me pararé en cada uno de estos detalles. Continuando con lo que antes explicaba, se plantean posibles situaciones dudosas que puedan surgir, porque no se trata de poner la venda antes de la herida, sino explicar la posible situación que pueda surgir al utilizar este tipo de herramientas, digamos, digitales. Además, es muy interesante tener una cuenta, en este caso yo he puesto Gmail para nosotros los españoles, porque muchas de estas herramientas que les explicaré requieren un login, un registro. Y como se trata de ser operativos, se trata de ser ágiles, muchas de ellas loguean directamente con esta clase de correo electrónico, aunque no es indispensable.
Se puede tener otro tipo de cuenta, Yahoo, Hotmail, Outlook, la que sea, cuentas corporativas, y se podrá utilizar ese registro también. Simplemente se trata por ser más operativo, más directo. Aunque Si acá se en tiene una... Chile, aunque acá en Chile muchas cuentas operativas, la verdad, que son cuentas Gmail también. O sea, muchos sostenedores, muchas redes de colegios, muchas instituciones tienen una extensión, no sé, Colegio Juanita Fernández, pero en realidad es una cuenta Gmail también. Por tanto, el profesor puede utilizar, tiene que preguntar y puede utilizar también su cuenta corporativa si es que quisiera para este tipo de plataformas. Aunque yo Efectivamente. sugiero, la verdad, Tony, es que usen sus cuentas personales, porque a veces hay cambio laboral y se acabó la cuenta. Efectivamente. Acá en España es muy frecuente utilizar Gmail como cuenta de acceso o registro de un smartphone Android, que está asociado directamente a la marca. Entonces es muy sencillo para muchas personas disponer o tener una cuenta para loguearse en cualquiera de las apps de registro, que ya les digo, no son todas, ni mucho menos. Por último, todo el material que yo explique lo facilitaré en un documento PDF que les haré llegar, porque a veces esta formación, pese a quedar grabada, si se ve también un poco impresa, resulta un poco más sencillo recordar. Es Se más trata fácil, de claro. ser prácticos. Pues bien, con estas premisas vamos a comenzar con un poquito, muy poquito, de introducción teórica, porque me gustaría presentarles algo que aquí en España está muy en boga ahora, y es distinguir primero entre TIC, TAC y TEP. ¿Y qué es esto, Dios mío? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Yo creo que todo docente ha de conocer la diferencia entre estos tres términos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es eso? Pues muy bien. Las TIC aluden a las tecnologías, son las siglas de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, aluden a los dispositivos. Las tablets, los iPads, los ordenadores son TICs, son tecnología de la información, aparatos, dispositivos. ¿Pero qué son las TAC entonces? Las TAC son las siglas de tecnología para el aprendizaje y el conocimiento, es decir, aplicaciones didácticas. Esos programas, esas apps, esas web, esos recursos que yo utilizo para mis clases. Pero ¿con qué intención se utiliza la tecnología a nivel educativo? Y en la clase de religión también, evidentemente. Pues con que haya un empoderamiento del alumnado, que serían las TEP, tecnologías para el empoderamiento y la participación. Un aprendizaje incorporado que utiliza unos dispositivos, unas aplicaciones para aprender, para transmitir un mensaje, y que ese mensaje cale en el alumnado, pero también se incorpore en el profesorado. Por ejemplo, utilizamos las TIC, que serían una bicicleta al uso, valiéndonos de las TAC, la enseñanza de un padre que nos empuja, nos sujeta, nos sostiene al caer, para conseguir TEP, es decir, que yo pueda dar un paseo con mi familia en bicicleta. Eso sería el proceso natural de utilizar la tecnología en el ámbito educativo. Saber qué es un dispositivo, saber cuáles son las aplicaciones que me sirven para él, y por último, manejarlo para incorporar un aprendizaje final. Es un resumen final este proceso. De este modo, conseguir un aprendizaje útil, dinámico y sencillo, basado en la realidad, y que emplea diferentes estrategias tecnológicas, utilizan la tecnología, pero para entrar en las cosas cotidianas de la vida, siguiendo este círculo. Las TIC son mucho, y lo realmente importante es lograr ese empoderamiento y ese producto final. Bien, O pues sea, en el dicho fondo esto, lo que los profesores tienen que tener presente es la combinación de estos elementos en función del aprendizaje.
Efectivamente, porque de nada sirve utilizar muy bien una tableta o utilizar muy bien un smartphone si no sé realmente en el ámbito educativo, vuelvo a repetir, cuáles son aquellas herramientas que optimizan mi trabajo mejor a la hora de conseguir un aprendizaje. Cuando Exacto, un porque no se profesor, trata no se trata de usar la TIC o la TAC para entretener, sino que tiene que eso estar es. en función de un aprendizaje. Aquí en España, que ahora está muy de moda el adquirir una competencia digital docente, es decir, un nivel de uso de la tecnología de cada profesor o cada docente en el aula, no se habla de que no se puede digitalizar por digitalizar. Hay que utilizar las herramientas para fines concretos, optimizando el rendimiento y llegando a saberes concretos. Tiene que ser un aprendizaje operativo. No puede vestir términos o teorías o conceptos e induciendo al error o induciendo a la duda. Tienen que ser facilitadores del aprendizaje, siempre, en todo lugar. Exacto. Y Gracias por la aclaración. dicho ya esto, se terminó la teoría, vamos a practicar realmente, nos vamos a ver en el aula directamente. Por tanto, vamos a aprender. Vamos a aprender trabajando, con cosas que yo, bajo mi experiencia, he considerado que son muy interesantes para todos vosotros, porque yo las utilizo y mis compañeros las utilizan en el aula, en cualquier situación del día a día. Y vamos a empezar por lo que yo llamo los indispensables, algo que todo el mundo debe tener incorporado a su práctica docente. En primer lugar, nos valemos de algo que es el vídeo y el audio, el MP3. Yo sugiero dos aplicaciones llamadas 4K que son de vídeo y MP3. Aquí tienen el panel tanto de uno como del otro. Son aplicaciones que se descargan e instalan de forma gratuita y sencilla. Aquí tienen un panel de descargar vídeo 4K de cualquier plataforma. Por ejemplo, YouTube. Si yo quisiese un vídeo que me sea útil para mi aula y no tengo la disponibilidad de tener red, de tener internet, pero quiero ponérselo a mi alumnado, tengo la oportunidad de descargarlo, de bajarlo. Te permiten un margen de descargas de unos 30 por día, que yo creo que está bastante bien, y de una forma bastante segura, sin tener mucha publicidad, sin tener spam, etc. Simplemente son programas de ejecución, que uno va o acude a ellos y los archivos se van guardando en una biblioteca que genera la propia aplicación. Podríamos verlo, sin ir más lejos, si observan aquí, hay diferentes instaladores para poder descargar este programa que simplemente sugiere pegar y copiar el enlace URL que el propio YouTube, en este caso, o cualquiera de esas plataformas, sería el que me interesaría. O sea, yo descargo esta app, copio la dirección del video que quiero descargar, Correcto, lo pego en esta app y me baja. eso es. Eso es. Para ello, previamente, hay que descargarse la app. La app Correcto. se descarga en el dispositivo. Si yo dejo de compartir un segundo mi pantalla, Sí. les puedo mostrar mi propio escritorio con, por ejemplo, vamos a coger esta misma y ahora un segundito que ahora se los muestro, porque en el momento en que uno intenta navegar o intenta descargar algo de cualquier plataforma, de cualquier recurso que hay en la red, se ve con el inconveniente de cómo me hago yo con eso sin que tenga yo digamos, la certeza de que es algo ajeno a virus, ajeno a circunstancias extrañas, yo qué sé, cualquier cosa. Pues simplemente
ahora les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver cuál sería el escritorio de 4K Video Downloader, que se llama esto. Un segundito. Aquí estamos. Bien. Aquí. Bien, aquí están Ahí viendo vamos a empezar a ver la mi pantalla. escritorio. Todavía Exacto. se está Aquí tenemos, conectando. aquí veremos ahora, por ejemplo, este que tengo aquí de la clase de Relicuenta, un webinar que se dio en Málaga hace unos días. Interesante webinar que yo cogería, entraría en él directamente y podría acceder a ver, pero si me lo quiero quedar para mi propio dispositivo, voy a pararlo. Aquí arriba aparece el enlace URL en esta parte que yo les he marcado. Como pueden ver aquí abajo, yo tengo ya descargado mi 4K Video Downloader. Ahora no lo voy a volver a descargar, obviamente. Pero en este comando, donde pone pegar enlace, Estamos simplemente, viendo solo la pantalla de YouTube todavía. perdón, les comparto esta también. Ajá. Un momento. Dejo de compartir esta y voy a compartir esta otra. Aquí estás. Aquí estás. Ahora lo verán. Aquí ven ustedes Ahí está, sí. el botón de más para pegar este enlace que yo, al darle ahí directamente, me pega el enlace del vídeo que quiera seleccionar directamente. Y me lo va a ir descargando en una serie de bibliotecas que aloja dentro del propio dispositivo donde yo intente o quiera, digamos, coger o quiera utilizar para poder almacenarlo de forma más operativa. Aquí tenemos, ven ustedes, está analizando el enlace, etcétera, etcétera, y luego en cuestión de segundos descargaría ese programa. Que lo que quiero es el audio solamente, una canción, un tema, lo que fuera, sería 3/4 de lo mismo, pero con el programa de MP3, no de MP4. ¿De Perfecto. acuerdo? Bien, perfecto. Para los menos digitales, la diferencia entre MP3 y MP4, ¿cuál sería? MP3 sería audio, solamente descargarte o hacerte con archivos de audio, sonido. Correcto, Desde un archivo que pueda ser una canción hasta un efecto de sonido que yo quisiera incorporar a posteriori en un vídeo de creación propia. correcto. El MP4 sería el vídeo. Cuando yo quiero descargarme un vídeo, un programa, una película, un spot, un anuncio, pues sería algo que yo podría alojar sin ningún peligro de virus, sin ningún peligro de spam, de publicidad, etcétera, merced a una aplicación que se instala en el ordenador y que te aloja los vídeos y los audios descargados en una biblioteca particular, en tu Perfecto, propio equipo. perfecto. ¿Vale? Vale, Y si les parece, continuamos. dale, ¿Vale? dale. Muy bien. Pues vamos a ver ahora una aplicación que les voy a enseñar que me parece especialmente importante, porque a veces se trata como si dijéramos, intentar de ser realmente eficaces en el trabajo. Por tanto, voy a pasar a enseñarles, perdón, la siguiente aplicación que les he preparado. Ahora estoy compartiendo pantalla para El ustedes. PPT. Exacto. Y ahora vamos a ver una que me parece una maravilla. Se llama Type A4. A4, como ustedes saben, es el tamaño de un folio, de una hoja. A veces tenemos muy poco tiempo para hacer según qué cosas en Word, utilizando Word, escribir en el ordenador. Por ejemplo, escribir un título, sin ir más lejos, para una fiesta o algo que necesitemos en el centro escolar. Es una herramienta que esta no necesita registro alguno, no necesitan un login. Transforma un texto determinado en un cartel con diferentes tipos de letra.
dispuestos para ser impresos o guardar en tamaño folio. Viene a ser algo como esto, así de fácil. Yo cojo y escribo saludos Chile aquí arriba y esto viene impreso directamente en este formato o tipo de letra. Súper sencillo, súper intuitivo y pueden seleccionar cada uno de estos tipos de letra con cada uno de estos fondos y colores en un segundo. Y ya se podría imprimir directamente. Cogeríamos directamente, primero escribimos el contenido y luego podríamos imprimirlo cambiándole tipos de letra, fondos, etc. Me parece una maravilla a la hora de poder decorar o de poder efectuar un sencillo mapa o un sencillo texto que queramos vestir, digamos, de forma bonita, por Claro, decirlo de alguna manera. claro. Bien, si dejo de compartir esta pantalla y me voy a... Visualmente muy atractivo porque permite levantar letreros, poner títulos incluso de clase, poner Eso es, nombres a ciertos espacios dentro de la sala, eso es. etcétera. Fíjense, aquí mismo, ahora cuando yo les comparta mi pantalla, Type A4, voy a empezar, fíjense, como si estuviera de cero, si no sé de dónde va. Aquí en la primera entrada tipea, sin pronunciación de Sí, 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 sí. anglosajona, fíjense, aquí tienen la pantalla principal. Yo borro este texto y imagínense que estamos poniendo algo que sí es muy interesante. Claro. Ahí tienen ustedes este texto generado. Directamente puedo cambiar las diferentes letras, las fuentes que se vienen a llamar, pero también puedo cambiar sus fondos, su fondo principal, su fondo secundario, incluso hacerlo de forma aleatorio, tantas veces como yo quiera, hasta que se ajuste a mi interés. En el momento en que ya lo tenga, aquí me lo descargo o lo imprimo. Cada letra, un folio. En menos de un minuto hemos hecho un título que tal vez en Word nos hubiera llevado más tiempo a hacer. O sea que a veces estas cosas nos facilitan realmente la vida en cualquier tipo de enseñanza, Esto puede educación ser infantil, inicio de etc. año, inicio de unidad, inicio de semestre, inicio de trimestre. O sea, tiene muchas. Efectivamente. Efectivamente, ya está en el ámbito pastoral, parroquial, etcétera. Es una maravilla de herramienta que aquí utilizamos muchísimo. Correcto. Type A4. Muy bien, pues seguimos. Vamos Seguimos. a abundar en el menú que les he preparado. Bien, blog posters. Siempre nos hemos preguntado que a veces, a la hora de crear un póster de gran tamaño, es muy difícil partirlo porque las impresoras que tenemos en los centros educativos imprimen un tamaño folio, un tamaño A3, que es como dos folios, pero ¿qué tal si quiero hacer una gran imagen que salga en folios, impresa en folios, para yo construir un póster gigante que me llene toda una pared? Nosotros llamamos en hojas individuales. Efectivamente. El tamaño de la hoja individual sería A4, que es el que antes les he mostrado en la aplicación previa. Pues esto sería imprimir algo en hojas individuales que juntas forman un mosaico, que sería un puzzle completo. Eh, Fíjense, es una creación de un póster de forma sencilla, con una imagen que previamente he tenido que guardar en mi dispositivo. Es una herramienta bajo registro previo, hay que registrarse, pero que de la forma gratuita tiene gran complejidad, nos presta un gran servicio. Se puede descargar, imprimir o archivar en PDF. Vamos a dejar la teoría a un lado y vamos a ver cómo es. Todas estas aplicaciones o redes sociales lo soportarían. Es así el panel de blog posters. ¿Les suena esta imagen?
¿Qué? Nuestro Palacio de la Bien, Moneda, ¿no? efectivamente. Bien, aquí tienen la imagen que yo previamente he guardado y si se dan cuenta y prestan atención, hay unas barras que van Ya. dividiendo cada una de las imágenes, ¿verdad? Bien, eso lo he seleccionado previamente aquí con el número de páginas de ancho que yo quisiera que tuviera a la hora de imprimirse. ¿Qué orientación debe ser? Si es un retrato, si es un paisaje y qué formato. Pues el formato A4 es la hoja individual. Y cada página debe tener una frontera. Si quiero que me facilite el trabajo de recomponer esto nuevamente, se lo pido. Si no, clico en la otra ventanita posible. Y en el momento en que yo haya hecho eso, creo el póster directamente. Esto va a salir impreso en PDF, uno por uno. Imagínense qué tamaño puede llegar a adquirir esta imagen que previamente yo he seleccionado. Donde dice 5 páginas de ancho es la cantidad de páginas que va a haber hacia el lado. Efectivamente, eso es. 5 páginas de ancho es 1, 2, 3, 4 y 5. Va a delimitar el ancho en 5 y el resto lo va a imprimir en hojas individuales, hasta el número de hojas o perdón, de cortes que sea necesario en la imagen. Una cosa sí he de decir, a la hora de intentar hacer algo de grandes dimensiones y de imprimirse, siempre ha de seleccionarse una imagen de gran tamaño. ¿Por qué? Si ustedes tienen un celular a mano y hacen zoom con la pantalla, posiblemente sus imágenes pixelen, se difuminen. Esto es lo que va a ocurrir si la imagen preseleccionada no es de gran tamaño. ¿Es algún problema? En absoluto, ningún problema. Simplemente que si es un dibujo para colorear o una imagen en blanco y negro, se puede repasar a posteriori con el rotulador, sin ir más lejos, porque cada una de las páginas va a quedar delimitada en diferentes trocitos. Si no, nos va a quedar Para como Minecraft. Efectivamente, nos va a quedar como Minecraft, pero que también tiene su atractivo Minecraft, Sí, ¿cómo no? sí. Pues esto es simplemente entrar en Blockbusters, que yo si quieren comparto la pantalla para que lo Perfecto, vean perfecto. mejor. Vamos a salir, Veámoslo en la vamos a web. compartir, efectivamente. Vamos a verlo ahora. Ahora, ¿esto requiere registro previo? Sí, requiere un registro previo que, Y bueno, es con una herramienta como Gmail perfecto. simplemente, Y es vamos, gratuita. gratuito, efectivamente. Ya, ¿y Eso tiene es, eso versión es, pagada también? eso es. Tiene una versión Pro. Yo siempre les voy a mostrar lo gratuito, Sí, porque mejor. como es mejor, efectivamente, pues ustedes se loguean, empiezan aquí, suben una imagen. Yo me he permitido el lujo de seleccionar una serie de imágenes para ustedes. Aquí, miren, por ejemplo, vamos a seleccionar esta misma. ¿Les suena también, verdad? Sí, bello templo ese, ¿no? Bello templo, ¿verdad? Bellísimo Miren, templo. ven ustedes aquí 3 páginas de ancho, podría ponerlas Esa es la hasta Catedral de 5. Santiago, para quienes no lo conozcan. Catedral de Santiago, pequeños guiños que yo les hago desde Sí, el otro lado del océano. claro. Si quisiera cinco páginas de ancho, Ah, y también ahí la lo haría agranda en así. el fondo. Efectivamente. La versión gratuita permite hasta 5 páginas, que está Perfecto. bien, ¿eh? Sí, La versión premium hasta un máximo de 10. La orientación, en este caso, sería un paisaje, evidentemente. ¿Ven cómo cambian de ser perfecto. retrato Claro, a ser un de paisaje? horizontal a vertical. Efectivamente. Y en el formato estadounidense sería este, para nosotros más operativo A4, que es la hoja individual. Sí, en Chile usamos carta. También pueden usarlo Sí, si les es más operativo. sí. Y también
cada página debe ser impresa teniendo frontera con borde, ¿lo ven? Y sin frontera, La que frontera en el podrían... fondo es porque sale en la impresión. Eso es, eso es. Si ustedes no quieren verlo, le ponen sin frontera. ¿Eh? Así de Ahí sencillo. imprime solo la imagen, Eso es, no el margen en el eso es, fondo. eso es. Una vez lo hayan hecho, pueden incluso aquí aceptar nuevos frontes, perdón, nuevas fronteras. Una vez aceptan aquí y le dicen, crea mi póster. Y ya está creado su póster. Todo está listo, como ustedes ven. Descargan el cartel y lo vamos a ver cómo ha quedado, si les parece bien. Vamos a ver. A Fíjense, ver si es imagen tanta original, maravilla. Veamos si es tanta imagen, maravilla. imagen original, aquí Presenta. pixela Claro. un poquito porque les he cogido un dibujo muy sencillito, Sí, ¿vale? Pero cada una de las partes se ve Minecraft, sí. como hemos dicho antes, pero va de ese modo. Ha generado un total de 36 páginas. Perfecto. Ahí queda más claro que hay que elegir una buena imagen, una imagen Efectivamente. grande, o a la hora de imprimir, no imprimir tan grande, dependiendo Ahí de la lo imagen ven, que tengo, claro. ahí lo van viendo. Dependiendo esto puede ser muy útil para hacer todo tipo de puzzles, murales, impresos colaborativos para fomentar el trabajo cooperativo entre el alumnado y como ustedes ven, ahí tienen todo un póster para imprimir, dispuesto para imprimir. Aquí se utiliza mucho a la hora de imágenes para colorear, para que el alumnado componga una composición, valga la redundancia, grande, de gran Exacto. tamaño, para días especiales. Incluso podría ser utilizado en una clase una imagen, ¿cierto? Que los niños tengan que reunirse en grupos para armar esta imagen. Estoy pensando Eso es, didácticamente, ¿eh? Pueden armar esta eso es, imagen, o sea, se reúnen en grupo, deben armar esa imagen por un lado y por el otro lado descifrar algún mensaje. eso es, tal cual, así. E incluso aquí podrían hacer lo que se viene a llamar una tarea cooperativa, Exacto, un aprendizaje realmente. colaborativo. Exactamente. Y para días específicos, me viene a la memoria recientemente en mi centro el Día de la Paz, Mm. sin ir más lejos. Calendarios litúrgicos de gran tamaño, ciclos litúrgicos de gran tamaño, para tener en una pared impresos. Cosas que nos requiere mucho tiempo, mucha paciencia, como podría ser utilizar un proyector y luego yo dibujar, pues con estas herramientas se nos facilita muchísimo la vida, muchísimo la Exacto. vida. Por ejemplo, Eh, en este mes nosotros estamos celebrando el mes del mar. Podemos abordarlo eso es, desde una enseñanza ecoteológica en la clase de religión, el cuidado del mar como un regalo de Dios. Y podemos eso usar una es, imagen, del océano, ¿cierto? Y al otro lado, en la parte de atrás, con preguntas o con mensajes que los niños tengan que reflexionar y ahí lo utilizamos didácticamente el recurso. efectivamente. Y estos indispensables para mí son facilitadores del trabajo. Recuerden, necesito optimizar tiempos. Tengo muy poco tiempo muchas veces para mi clase de religión. Mm. Necesito optimizar esfuerzos porque tenemos mucho trabajo, hay muchas cosas que preparar. Y estas herramientas, estas aplicaciones nos lo facilitan. Se lo puedo asegurar por experiencia propia. Exacto. Pero me gustaría dar un paso más Dale, a este particular. adelante. Me gustaría que viéramos que se puede aprender y se debe aprender jugando, porque el juego es una estrategia de aprendizaje maravilloso. Vamos a hablar de gamificación. Vamos a ver cómo se puede jugar y cómo se puede dar clase de religión preparando juego y dando mucho juego. Miren, hay una herramienta para mí indispensable en mis clases que se llama Educima. Es un generador gratuito de recursos lúdicos
para repaso de contenidos, temáticas, vocabulario, etc. No requiere registro previo, es de fácil manejo y además nos permite descargar las cosas e imprimirlas a la hora de, por ejemplo, incorporarlas perdón, a una prueba examen, al uso. Se lo enseño. Perdón. Esto sería el panel de Educima. En este caso he escogido el generador de un crucigrama, aunque bien podría ser una sopa de letras o de palabras ocultas e incluso puzzles. Simplemente aquí tienen que poner ustedes la palabra, aquí la descripción de esa misma, con un mínimo de hasta 3, para que genere el propio crucigrama, forma solo se hace. Y él coloca horizontales, verticales, etc, etc, etc. Y, por tanto, vamos a compartir cómo sería utilizar Educima. Vamos allá. Comparto mi pantalla, mi escritorio y vamos a navegar por Educima. Allá vamos. Estamos ya viendo un generador de crucigrama. Puedo y debo, voy a hacerlo un poquito más grande para que ustedes lo vean. Así. Así se ve bien. Bien, le debo poner un título. Vamos a ponerle, aquí tengo tema 6, por ejemplo. Imaginemos. Y vamos a poner palabras que yo tengo aquí directamente guardadas. Por ejemplo, Alemania, país de nacimiento de Albert Einstein. Yo que sé, cualquier otra. Aquí podríamos poner muchísimas palabras, las Santiago. que quisieran. Santiago, perdón. Apóstol de Jesús. Bien, así un mínimo de 3 serían. Cuando yo tenga todas rellenadas, le doy a subir y se me generaría directamente un crucigrama. Ven ustedes que me ponen horizontales y verticales y que aquí directamente me coloca de una forma o en una posición determinada esas palabras. Imagínense que hemos hecho 3, imagínense que hubiéramos hecho las 15, pero que la disposición de este crucigrama, y ahí viene lo que más me interesa que vean, no se ajusta al espacio que yo tengo en la hoja individual donde voy a necesitarlo. Lo bueno de esto es que tú siempre puedes intentar ajustar la disposición, de modo que salgan diferentes formas. Aquí al tener solamente 3 palabras que hemos hecho como ejemplo, me cambia solamente las pequeñas palabras que pueda tener. Pero imagínense por un momento que este crucigrama me fuera demasiado ancho, yo podría simplemente dándole a ajustar, podría darle a una disposición espacial diferente. O sea, si Y aquí pongo más arriba, palabras, hace más combinaciones. efectivamente, hace más combinaciones. Aquí podríamos esconder los resultados y aquí mostrándolos a la hora de imprimirlo. Porque como ustedes ven, aquí arriba se imprime, aquí se descarga y aquí se puede compartir, por ejemplo, a través de una página web o un mensaje de texto o lo que fuera. Muy interesante. Esto para crucigramas no les digo nada con las sopas de letras. Lo mismo que yo tendría que poner aquí diferentes tipos de palabras, yo qué sé. Voy a hacer un guiño a mi región de origen, Asturias, y también a
a mi región. Pues aquí una vez hechas esas 4 palabras, antes he de decirle la dificultad, fácil, media o difícil, al alumnado. Si el alumnado es mayor, de mayor edad, le pondría una dificultad difícil y el tamaño del rompecabezas puedo variarlo hasta 14 por 14. En este caso, 4 palabras, vamos a ponerle en un 7 por 7 y verían ustedes cómo... Hay una palabra que tiene más de 7, por tanto no se puede. Efectivo, sí. Tendría que ser 11 por 11. Vamos a añadirle, eso es. Ahí está. Y aquí saldría la sopa de letras ya hecha. Con las palabras. ¿Que quiero ver las soluciones? Lo enseñamos. ¿Que quiero cambiarlas? Ahí ven cómo las han cambiado. Hasta que se ajuste a lo que yo necesito o quiero que exista. Y es un generador que facilita muchísimo, muchísimo la vida. Un generador de juego, realmente. Recuerden que es una herramienta que en realidad ha de tener un objetivo concreto, que es el de utilizar o ver o facilitar el trabajo de cada uno de todos nosotros. Y avanzo, porque ahora ya metidos en faena sería una lástima pararnos aquí. Una vez visto Educima, vamos a ver una herramienta más, que es Jigsaw Planet. Esta es ideal para educación infantil, para los chiquitillos, para los más pequeños. ¿Qué es esto? Jigsaw Planet es una herramienta para realizar puzzles muy fáciles a partir de una imagen que haya seleccionado de lo que a mí me interese. Se produce bajo registro, pero también puede almacenar todas las creaciones que yo vaya efectuando, de modo que puedo crear incluso hasta clases para compartir mis trabajos. Esta herramienta en concreto es muy interesante para compartir en lo que aquí se llama PDI, Pizarra Digital Interactiva. Estos paneles táctiles que ahora se utilizan tanto a nivel educativo y que nos permiten mover con la mano como si fuese una gigante tablet a la hora de desplazar elementos. Miren el panel de Jigsaw. Sería este. Fíjense que he cogido como un título, la Biblia y Jesús, he cogido una imagen que previamente he guardado y que mis alumnos van a poder manipular moviendo con el ordenador, si lo tienen delante y yo les he compartido el resultado final, o con una pizarra digital interactiva. Vamos a verlo in situ, tal cual. Entonces, comparto el navegador y nos vamos a ir a Jigsaw. Vamos a verlo aquí. Voy a cerrar alguna de las ventanas y vamos a ir a Jigsaw. Fíjense, Jigsaw Planet, rompecabezas online. Y ahí estaríamos directamente en este panel. Jigsaw Planet. Este sería mi perfil que yo he creado para mí en esta ocasión y simplemente aquí tendría mis rompecabezas, todos los que yo me gustase crear, y aquí hay otra serie de juegos que, bueno, como no nos ocuparía, mejor dicho, mucho tiempo, quiero centrarme más bien en la creación de un puzzle, de un rompecabezas en concreto. Dándole a crear, simplemente selecciono el archivo que yo tengo previamente guardado. Aquí lo tiene. Vamos a volver nuevamente con la Catedral de Santiago, si les parece bien. Le pongo un nombre. Ahí está. Y, perdón, he puesto mal el nombre, Catedral. Y aquí baremo la dificultad. Si los niños son más grandes, puedo utilizar más número de piezas y
puede utilizar diferentes formas de las piezas del rompecabezas. Imaginemos que son niños pequeños. Vamos a ponerle un tamaño de solamente pequeñitos, cuadrados, y de 12 piezas, quizás. Puede permitirse rotación o no, etcétera, y le damos a crear simplemente. Y una vez lo tenga, ahí está hecho el puzzle. Ellos mueven y pueden ir componiendo el puzzle de una forma muy sencilla y muy atractiva para ellos, para que a la hora de fomentar la creatividad, la orientación espacial, a la vez que fomentamos el aprendizaje, tenemos una herramienta TIC, en este caso, muy interesante. Aquí tengo una serie de comandos que les permite a ellos guiarse para ayudarles. Si yo lo quito, les puedo ayudar o no, según mi interés en el momento. Y así tendría hecho un puzzle de forma muy sencillita en apenas 2 minutos. Tienen un tiempo de completar la tarea también y tengo la oportunidad de compartir mi creación insertándola en un blog de aula, por correo electrónico, etcétera. O proyectarla en mi propio ordenador de aula. Me parece muy interesante también, no Sí, sé fantástico, qué les fantástico, muy parece. interesante. Fenomenal. Es muy interesante, sobre todo a la hora de compartir, como veremos más adelante, a través de canales de comunicación con el alumnado, como pudiera ser, por ejemplo, a través de un código QR que yo generase e instalase o insertase en mi plataforma para mis clases. Algo muy sencillo. Bien. Exacto, queda muy bien poder facilitar la cercanía con los niños. Efectivamente. Y se trata, vuelvo a lo de antes, ser operativos. No hacer las cosas por hacerlo solamente más bonito, sino con un fin pedagógico directo e interesante. Otra herramienta que es indispensable para un docente es esta plataforma que es de edición de actividades y creación de juegos. Hechos por docentes normalmente y que tienen un montón de juegos ya hechos. Porque a veces me es más operativo que buscar algo que esté creado y que sea interesante para mi tarea. Puedo incrustarlo en mi blog de aula, compartirlo a través de una web, a través de WhatsApp, a través de lo que yo quiera, con una dirección web. Lo único es que hay que registrarse con un control y encima hay un control de calidad de actividades para que lo que yo cree sea lo suficientemente bueno como para estar alojado en esta plataforma. Es decir, lo que yo voy a coger va a ser de buena calidad en ese sentido. Viene clasificado por cursos, por edades y por materias. Y además permite acceder a actividades que otras personas han creado. Yo tengo muchas actividades creadas en esta plataforma para muchas edades, pero me sirvo de muchas actividades que otros compañeros han creado y que yo, por ejemplo, incorporo en mi blog de aula que tengo. He compartido por redes sociales las que ustedes ven aquí, Facebook, Twitter, Instagram, Blogger y obviamente por WhatsApp se podría compartir porque generan una dirección web y su panel sería así. Miren, este sería el panel de EducaPlay, que ahora les mostraré, y me he atrevido a mostrarles una utilidad. Por ejemplo, en FanFest nosotros lo tenemos incorporado a mapas del país de Jesús, mapas interactivos, crear un mapa interactivo o buscar un mapa interactivo que ya está creado. Sin más dilación, se lo enseño. Para ser operativos, nos vamos a EducaPlay, pues. Imagínense que ya nos hemos logueado, estamos
ya registrados con nuestro correo electrónico, etcétera, ¿vale? Pues yo que ya me he logueado y ya estoy dentro, les voy a enseñar cómo sería el panel, sin ir más lejos, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos EducaPlay y aquí podría filtrar por ejemplo, imagínense ustedes las religiones del mundo. Vamos a ver actividades que hay acerca de las religiones del mundo. Fíjense, aquí tengo un filtro. Imaginemos que queremos una actividad para educación primaria, para un nivel de, aquí está, según el sistema educativo español, de los mayores, de sexto de primaria. Pero además le vamos a decir que queremos que eso sea de la asignatura de religión. Y fíjense todas las diferentes actividades que hay de, vamos a poner, religiones del mundo. Y ahí saldrán las que les hemos pedido con ese filtro. Vaya. Ahora mejor saldrá. Un segundo. Sexto de primaria. Y vamos a poner la asignatura de religión. Bien, fijaos. Aquí tenemos una ruleta de palabras, un test, una sopa de letras ya hecha, ordenar las letras, completar un texto, crucigramas, un mapa interactivo. Es decir, son actividades que ya están creadas por un docente anteriormente y que ha pasado un control de calidad porque son correctos, porque son buenas, porque son eficaces. Entonces, yo podría servirme de este mismo, de cualquiera de ellas, por ejemplo, este pasapalabra, y podría utilizarlo en mis clases. Le damos aquí a comenzar, podríamos verla, fundador del judaísmo, y podríamos ver aquí ahí tenemos un repaso de vocabulario. ¿Que yo la quiero? La comparto. A través del Classroom, del Teams, como si fuera un recurso web para copiar y pegar o para insertar en un blog. Absolutamente maravilloso, con todo tipo de recursos ya hechos. Pero imagínense que lo que quiero hacer no es valerme de un recurso ya hecho, sino que quisiera crear mi propia actividad. ¿Y qué tipo de actividades tengo para crear? Pues tenéis ahí la rana salta, a un nenúfar con respuestas correctas, un crucigrama, una sopa de letras, un completar texto, ordenar letras, relacionar, test, un mosaico, ordenar palabras, ruleta palabras. Hay todo este tipo de actividades para poder efectuar y poder hacer. Hasta ¿Y ahí una el profesor presentación. la puede poner a disposición de los demás o dejarla para él Efectivamente, solo? efectivamente. Tiene ambas La puede, opciones. ambas opciones. Lo puede compartir, que la verdad es muy interesante porque si un trabajo está bien hecho, realmente, ¿por qué no hacerlo? ¿Y por qué no compartirlo? En el momento en que uno quiere, digamos, mostrar un trabajo y ser generoso a la hora de compartirlo, todos nos vemos beneficiados de ello. Y a la hora de compartir, ¿hay algún filtro? La misma plataforma revisa que esté bien, ¿verdad? Por Efectivamente, lo que por entendí. ejemplo, efectivamente, si yo quisiera hacer una actividad, por ejemplo, para los más pequeños, esta misma de Froggy Jams, nosotros tendríamos que la opción, primero ver un vídeo tutorial de cómo se hace cada una de estas actividades, lo cual es muy, muy útil para que si no tenemos la oportunidad de tener un ponente a nuestro lado cada vez que iniciamos una actividad de esta índole, pues darnos cuenta de por dónde van los tiros. El tutorial está a disposición a la hora de hacerlo. Efectivamente. Entonces, un cuestionario, aquí marco la pregunta, la que yo quiera, marco las respuestas y aquí la correcta. Y aquí donde ven ustedes 0%,
como la actividad recientemente no, está iniciada, no marca ningún porcentaje. Conforme vayamos A ver, veamos dotando una, a pues, la... veamos una. Son Exacto. apóstoles de Jesús. ¿Perdón? Son apóstoles de Jesús. Venga, vamos a decir aquí. San Ignacio. María Magdalena. Pongámosle que está mala. Y arriba ¿Y en la pongamos una buena? mala, pongamos una incorrecta, igual. La Virgen María. Bien, aquí, como veis, debería poner la correcta. Ya, pero si yo pongo ahí una respuesta incorrecta, el índice de calidad me lo rechazaría, ¿no? Efectivamente, aquí debería poner, pues por ejemplo, San Pedro. ¿Ya? ¿Comprendido? Exacto. Eso es. Aunque yo pudiera marcar más de una. Perfecto. ¿Lo ven, no? Bien, aquí. En el momento, ven, ya ha subido al 10%. ¿Comprendido? En el siguiente, añadiría otra pregunta y la calidad iría aumentando conforme la actividad Perfecto. fuese mejor. Ya. ¿Comprendido? Ya. Aquí lo tienen. ¿Ven cómo va subiendo la calidad a un 15? Perfecto. Va poquito a poco hasta que una vez yo finalice, debo dar también aquí diferentes características. Por ejemplo, ponerle un título, ponerle una descripción, un nivel educativo y una etiqueta si quisiera. En cuanto yo vaya todas estas cosas cumplimentándolas, podré previsualizar la actividad y publicarla a posteriori. Si pasa el semáforo rojo, se pone en verde. Ahora no ocupa el ponerse a cubrir todo esto, pero es una actividad muy sencilla de editar y así con todas y cada una de las diferentes posibilidades que nos confiere esta plataforma llamada EducaPlay. Recuerden, con una posibilidad de crear, que estaría aquí, y otra de valerse de creaciones de otras personas que Y ya ya están las han hechas. filtrado y ya están hechas. Facilitador del aprendizaje, sin lugar a dudas. No sé qué les parece, me parece, para mí esta es una herramienta totalmente indispensable en mis clases, porque yo que funciono además con blog de aula para repasar temáticas concretas, no solamente yo creo trabajo, sino que me sirvo del trabajo de otros compañeros que gentilmente lo han compartido y me pueden reforzar los contenidos y saberes que yo trabajo en mis clases y en mis cursos concretamente, que son muchos y de diferentes niveles. Fantástico. No sé cómo vamos de tiempo. Nos queda tiempo como para una sola plataforma más. De acuerdo. Pues les voy a compartir una nueva herramienta, si les parece bien. Y esta espero que les agrade también porque me parece absolutamente maravillosa. Esta se llama, en la temática que yo he seleccionado, creo, almaceno y comparto, porque no solamente se trata de crear algo, sino también de guardarlo y de poder hacérselo llegar a mi alumnado, a mis compañeros. Miren, a la hora de dar clase, muchas veces echamos de menos tener una pizarra virtual, una pizarra digital que nos ayude en diferentes aspectos o circunstancias que va surgiendo en el desarrollo de una clase. Por tanto, aquí les he encontrado una herramienta que se llama Classroom Screen, una pizarra digital sin necesidad de registro. Aquí no hay que registrarse para nada. Y simplemente teniendo internet de forma online, nos ofrece una serie de comandos para que nos ayuden en nuestras clases. Desde un cronómetro, un medidor de ruido,
o dibujar, proyectar imágenes y que es muy útil, sobre todo cuando tenemos que hacer tutoriales, enseñanza no presencial, pero ¿por qué no también en el aula? Aquí, por ejemplo, podríamos ver su panel. Esto sería Classroom Screen, un panel virtual en el cual debajo yo puedo cambiar un fondo, puedo cambiar el feedback de mis alumnos, tengo dados para hacer sorteos, tengo el nivel de ruido que se va reflejando en un semáforo mediante el cual cuando mi clase se está descontrolando va subiendo de ruido, se pone el semáforo amarillo o ámbar y cuando la clase es un desorden total, depende del nivel que yo haya preseleccionado, se pondrá en rojo. Entonces el alumnado ya está en alerta. Les he puesto en la captura aquí un cronómetro para cronometrar una tarea de lectura, de lo que fuese, pero también podemos jugar, podemos dibujar, añadir texto, lo que se nos ocurra. Salgo de la presentación y se las comparto tal cual, ahora mismo. Vamos allá, a Classroom Screen. Vamos allá, que lo puedan ver. Salimos de EducaPlay y Classroom Screen. Ya les digo que es una herramienta súper sencilla de utilizar, ¿vale? Aquí tenemos la página web normal y si le damos aquí, lanzar ahora, esto al llegar a clase, en muchas de las clases en las que tenemos la oportunidad de tener una pizarra digital interactiva, que estamos proyectando el trabajo de aula continuamente al alumnado, pues simplemente es hacer esto, lanzar y tenemos la pizarra tal cual. Aquí podríamos cambiar el fondo, podríamos poner en blanco, simplemente, o subir nuestros propios fondos, etcétera, dependiendo de que no quisiéramos o quisiéramos distraer al alumnado. Pongámosle un fondo tradicional, por ejemplo, este mismo. Aquí tendríamos unas preguntas que podríamos hacer de respuesta múltiple, con smileys, de verdadero o falso, ¿vale? Para poder generar de forma instantánea. Si tuviéramos aquí a todos nuestros alumnos, podríamos hacer un random, un sorteo, por decirlo de alguna manera, para asignar, por ejemplo, una tarea. Voy muy deprisa para no extenderme mucho. Aquí podríamos asignar un código QR, mirar el nivel del sonido, comprobando que el máximo fuese uno u otro y así anularlo. Y cuando lo pasásemos, que sonase una advertencia sonora. Por ejemplo, fíjense ahora que yo he elevado el tono de voz, ¿vale? Podríamos subir una imagen que podríamos seleccionar, escribir, evidentemente, podríamos escribir lo que yo quisiera. Bien, voy a cerrar por favor lo del sonido para que Por favor. no me esté llamando la atención a mí mismo, ¿vale? Podríamos dibujar lo que nos apeteciese. Podríamos introducir incluso símbolos. Silencio, ahora estamos explicando. O podemos hablar con el compañero. Dialoguemos con el de al lado. O preguntemos al de al lado o hagamos un trabajo cooperativo. Sí. Y además de eso, ir asignando, que para los pequeños está muy bien, un nivel de orden en el aula. Además de contar con un temporizador para tareas concretas e incluso un reloj para el aula y organizar tiempos, espacios y optimizar trabajos. Me parece un recurso muy interesante como ayuda dentro de un aula digitalizada ya.
la verdad es que, como estamos diciendo, tenemos que intentar explorar diversos espacios o diversos campos o situaciones que nos pueden surgir Sí, en diversas aulas. Y está sí, bien tener recursos de todo tipo. Con estas formaciones, está ahí la próxima, Dios mediante, en junio, San el 13 de Antonio. junio. Para San eh, Antonio, San Antonio. San Antonio de Padua es, efectivamente. Pues tengo preparadas del orden de unas cuantas aplicaciones más para todos vosotros, en las cuales ya nos vamos a centrar en lo que es crear, digamos, cómics, crear historias, juegos, trabajar con la imagen, vamos, un menú muy amplio para Sí, que cada uno ya con lo que escoja. hay hoy día, Tony, ya con lo que hay hoy es bastante amplio y ya podemos enriquecer harto nuestras clases, ¿no? Efectivamente, yo creo que simplemente con la plataforma EducaPlay, Sí. simplemente ya podríamos abarcar un espectro muy amplio de formación tecnológica y útil para toda clase de edades y con muchas dinámicas variadas Ahora, para no repetir. lo importante es una invitación a los colegas, a los profesores que están viendo este video, que están viendo esta conversación que tenemos los dos, que ojalá esto les entusiasme a buscar otras plataformas, no solo con las que se van a presentar acá, porque hay muchas más que las que se han visto Efectivamente. acá y las que se van a ver en la próxima sesión. Efectivamente, yo les invito a visitar, por ejemplo, mi blog de aula. Permítanme el atrevimiento. Mi Sí, blog por de favor, aula es compartir. mi nombre, por decirlo de alguna manera, se llama Reliapasionate, que me parece es un nombre muy, muy sugerente. Pues dentro del blog de aula del que yo dispongo, hay un apartado llamado EduTIC, en el cual yo a otros compañeros docentes les ofrezco diferentes herramientas que pueden serles de utilidad en sus trabajos, con videotutoriales de las mismas, pero invitándoles a que trabajen, a que los exploren, que no tengan miedo. La tecnología en un principio puede parecer que asusta, y incorporarla a una clase de religión mucho más. No les digo nada en edades tempranas, como hablábamos anteriormente, pero realmente todas estas actividades, todas estas sugerencias y todos estos recursos bien merecen un poquito de nuestro tiempo a la hora de explorarlas, de crear y de facilitarnos la tarea docente, porque la asignatura bien lo merece. Yo creo que es un recurso, una ayuda que no es nada desdeñable en todos los aspectos del currículo, como aquí decimos, en todas las áreas, pero también en la clase de religión, por supuesto. Esta asignatura debe estar de vanguardia, a la altura de las demás, y debe y puede contar con nuestra tarea, nuestro esfuerzo y nuestra dedicación en pos de un alumnado que llega con el corazón abierto a todo lo que le queramos mostrar. Tony, no me queda más que agradecer todo esto que nos has compartido, realmente enriquecedor, nos ayuda mucho para que podamos ir ampliando las herramientas y las posibilidades para nuestras clases de religión acá en Chile y también en otras partes que puedan ver este programa, este webinar, ¿cierto? Y nos vamos a encontrar entonces el 13 de junio nuevamente, donde vamos a tener la opción o la posibilidad de ver nuevas plataformas, nuevos recursos y nuevas herramientas para enriquecer didácticamente nuestra clase de religión. Efectivamente, Dios mediante, que así sea, y espero haberles sido de utilidad, aunque sea un poquito No, solo, mucho, mucho, por favor. porque hoy en día hay mucha, mucha oferta de todo. Estamos a un golpe de clic para cualquier cosa, disponerla con una inmediatez casi, Exacto. vamos, ipso facto todo. Sin embargo, la experiencia de un docente y que lo comparta con otros docentes, yo creo que es lo que hay que valorar a la hora de saber qué me puede interesar
y qué no, qué me quedo, qué descarto, pero por favor, sabiendo, conociéndolo primero. Por eso estamos aquí, intentando compartir, que compartir es amar. Mm. Muchas gracias, Tony. Vamos entonces a esperar ese encuentro que vamos a tener el 13 de junio. Yo les dejo con el video de cierre de nuestra sesión de hoy. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias a la Fundación Edelvives por haber dado esta posibilidad de conocerte y de conocer todas estas plataformas para nuestra clase. Nos vemos entonces en junio. Muchas gracias a vosotros y hasta entonces. Cuídense.